Mi hijo me invitó a una cena con la familia de su esposa. Sonreí, asentí y jugué el papel de la suegra educada. Lo que mi nuera no sabía era que yo entendía cada palabra en japonés que ella decía sobre mí a sus padres. Y cuando escuché lo que realmente pensaba, decidí que era hora de darle una lección que jamás olvidaría. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Me llamo Carmen, tengo 60 años y jamás imaginé que una cena familiar se transformaría en el momento más satisfactorio de mi vida. Pero para entender lo que sucedió aquella noche de octubre, necesito regresar un poco en el tiempo. Mi hijo Luis se casó con Yuki hace 4 años. Ella es nipo-mexicana, hija de japoneses que vinieron directo de Osaka en los años 80. Desde el primer día sentí una frialdad proveniente de ella. No era nada obvio, nada que yo pudiera señalar y decir: mira, está siendo grosera. Era más sutil que eso. Una mirada de evaluación, respuestas demasiado cortas, una distancia calculada. Al principio, intenté atribuir eso a las diferencias culturales. Me esforzaba tanto por ser la suegra perfecta. Nunca aparecía sin avisar. Siempre llamaba antes. No daba opiniones sobre sus vidas. Respetaba cada espacio, cada límite. Después de que mi esposo falleció hace 7 años, Luis se convirtió en mi única familia cercana. Yo no quería arruinar eso, siendo la suegra metiche e inconveniente. Durante 35 años fui maestra de español y literatura. Me jubilé hace 3 años y desde entonces mi vida se volvió más tranquila. Clases de yoga, reuniones con amigas, mucha lectura y los almuerzos mensuales con Luis. Yuki raramente aparecía en esos almuerzos. Siempre tenía trabajo, juntas, compromisos impostergables. Yo me tragaba el dolor y fingía que no me importaba. Luis parecía feliz, y eso era lo que debía importar, ¿verdad? Pero en las noches a solas me encontraba pensando si había hecho algo mal, si había ofendido a Yuki sin darme cuenta. La verdad es que quería conocerla mejor, construir una relación de verdad. Pero ella mantenía esa pared entre nosotras, firme e inquebrantable. Lo que Yuki no sabía, lo que nadie de su familia sabía, era mi secreto. Cuando tenía 20 años, gané una beca de intercambio cultural en Japón. Pasé un año entero en Kioto, viviendo con una familia japonesa, estudiando en la universidad, viviendo como si fuera de allá. Ese año cambió mi vida. Aprendí japonés con fluidez, no aquel japonés básico de turista, sino el idioma de verdad. Aprendí los matices, la diferencia entre el lenguaje formal y casual, las expresiones que solo tienen sentido cuando entiendes la cultura detrás. Aprendí a leer entre líneas, a percibir lo que no se estaba diciendo. Me enamoré de Japón, de la literatura, de la ceremonia del té, de los templos silenciosos, de la manera en que cada detalle tenía significado. Hice amistades que duraron décadas. Me escribí cartas en japonés por años. Continué leyendo libros y viendo películas sin subtítulos, incluso después de regresar a México. Cuando me casé y tuve a Luis, el japonés se convirtió en mi refugio personal. Era mi conexión con esa parte joven y aventurera de mí que había atravesado el mundo sola. Mi difunto esposo apoyaba este pasatiempo, pero nunca se interesó mucho. Luis creció viéndome ver películas japonesas, pero para él era solo una excentricidad más de su madre. Con el tiempo, dejé de mencionar que hablaba japonés. La gente lo encontraba demasiado extraño, demasiado exótico. Así que aquello se fue quedando en silencio, guardado, casi olvidado, hasta que Luis me presentó a Yuki. Recuerdo el día en que me llamó, emocionado, diciendo que había conocido a alguien especial. Una chica increíble, mamá. Es nipo-mexicana, trabaja en diseño gráfico, es inteligente, bonita, perfecta. Estoy enamorado. Me alegré por él. Y cuando supe de su origen, por primera vez en años, pensé que mi japonés podría ser útil. Imaginé conversaciones en su idioma, conexión con sus padres, un puente cultural entre nuestras familias.
Me emocioné con la posibilidad, pero cuando conocí a Yuki personalmente, algo me hizo dudar. Fue la manera en que me miró, esa evaluación fría y rápida. Fue la educación distante, mecánica. Fue la intuición diciéndome que tuviera cuidado. Decidí no mencionar que hablaba japonés. No todavía. Me dije a mí misma que esperaría el momento correcto, que dejaría que surgiera naturalmente en la conversación. Pero ese momento nunca llegó, y cuanto más tiempo pasaba sin hablar, más extraño parecía revelarlo de repente. Durante 4 años enteros, guardé este secreto. Cuando los padres de Yuki venían de visita, yo saludaba educadamente en español, sonreía, asentía con la cabeza y dejaba que Luis o Yuki tradujeran cuando era necesario. Yuki raramente hablaba japonés cerca de mí. Generalmente reservaba el idioma para llamadas telefónicas con los padres o conversaciones privadas con ellos. Yo escuchaba fragmentos a veces, palabras sueltas, frases rápidas cuando visitaba su casa, pero nada sustancial, nada que levantara banderas rojas. Hasta aquella llamada de Luis a finales de septiembre. «Mamá, los padres de Yuki van a pasar un mes aquí en México», dijo, con entusiasmo en la voz. «Queríamos hacer una cena especial el próximo sábado para recibirlos. Vienes, ¿verdad? Es importante tener a toda la familia reunida». «Claro, querido, me encantaría. ¿A qué hora?» «A las 7 de la noche. Vamos a pedir comida japonesa, hacer algo bien hecho». «Ah, y mamá», vaciló. «Habrá mucha conversación en japonés, ¿ok? Los padres de Yuki hablan poco español, pero te traducimos lo esencial, no te preocupes». Colgué el teléfono con una opresión extraña en el pecho. La manera en que lo dijo, como si me estuviera preparando para sentarme callada sin entender nada. Como si yo fuera algún mueble decorativo que necesitaba estar presente, pero no participar de verdad. Respiré hondo y lo dejé pasar. Luis estaba feliz. Quería reunir a la familia. Yo no iba a hacer un drama por tonterías. Pasé la semana preparándome. Compré un regalo bonito para los padres de Yuki, una caja de chocolates finos y un libro de fotografías de la Ciudad de México. Elegí una ropa elegante pero discreta. Quería ser la suegra que no avergonzaba, que sabía comportarse. El sábado desperté con un presentimiento extraño. Algo me decía que esa noche sería diferente, importante de alguna forma. Me arreglé el cabello con cuidado. Me vestí y pedí un Uber hasta su departamento en Polanco. Luis abrió la puerta con una sonrisa. «Mamá, qué bueno que llegaste. Los padres de Yuki ya están aquí». Entré a la sala impecablemente decorada. Yuki se había lucido. Flores delicadas en arreglos, mesa puesta con vajilla bonita, olor a comida japonesa en el aire. El señor y la señora Tanaka estaban sentados en el sofá, educados y formales. Saludé a todos en español. Hice una leve reverencia por respeto. Entregué los regalos. Ellos agradecieron a través de Luis traduciendo, y caímos en ese silencio educado e incómodo que yo ya conocía bien de esas visitas. Yuki apareció de la cocina, me saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Carmen, gracias por venir. La comida ya está casi lista». «Me alegra estar aquí», respondí. «Dejaste todo precioso». Ella solo asintió con la cabeza y regresó a la cocina. Luis me ofreció algo de beber. Acepté un vino y me senté en un sillón. Los padres de Yuki conversaban en voz baja en japonés entre sí. Yo captaba las palabras, entendiendo todo. Comentarios sobre el viaje, sobre cómo la Ciudad de México estaba calurosa, sobre el tráfico caótico. Mantuve mi rostro neutro, sonriendo vagamente, fingiendo estar perdida en mis pensamientos. La señora Tanaka me miró e intentó, en un español roto: «¿Usted vive lejos?» «No mucho», respondí despacio y claramente. «Unos 40 minutos de aquí». Ella asintió sin entender bien. El señor Tanaka le dijo algo rápido en japonés, y ella solo estuvo de acuerdo. Me quedé allí, la suegra que no entendía nada, educadamente invisible. Luis trajo bebidas para todos. Sake para los padres de Yuki. Vino para él y para mí.
La conversación siguió entrecortada, incómoda. Él intentaba incluir a todo el mundo, traduciendo de un lado para el otro, pero era agotador. Yo veía el cansancio creciendo en él. Yuki finalmente anunció que estaba todo listo. Nos sentamos a la mesa y mi corazón se encogió con lo que vi. Ella realmente se había esforzado. Sushi, sashimi, tempura, sopa miso, gyoza, arroz preparado perfectamente. Todo presentado con ese cuidado estético que yo conocía también de mi época en Japón. Comenzamos a comer. Los padres de Yuki elogiaron todo. Luis intentó mantener una conversación ligera, y yo mastiqué en silencio, sonriendo cuando era apropiado. Entonces, naturalmente, inevitablemente, la conversación se deslizó hacia el japonés. Al inicio eran solo comentarios rápidos entre Yuki y sus padres. Después se convirtió en el idioma principal de la mesa. Luis me traducía pedazos. Están hablando sobre el viaje, mamá. Más tarde, están comentando sobre un primo que se casó recientemente. Yo asentía, sonreía, fingía gratitud por las migajas de inclusión. Pero yo entendía cada palabra, cada maldita palabra. Al principio, la conversación era inocente. Comentarios sobre la comida, sobre conocidos en común, sobre planes para el mes que pasarían aquí. Entonces la señora Tanaka preguntó algo que hizo que mi estómago se apretara. En japonés dijo: «Entonces, Yuki, ¿cómo está siendo vivir cerca de la suegra? ¿Ella te ayuda con alguna cosa?» Yuki soltó una risita. Luis estaba distraído, sirviendo más sake para el señor Tanaka. No percibió el cambio en el tono. En japonés, Yuki respondió: «¿Ayudar? Ella no ayuda en nada. Casi ni la veo, para ser sincera, y cuando la veo, es siempre un poco vergonzoso». Mi tenedor se detuvo en el aire por una fracción de segundo. Me forcé a continuar comiendo, manteniendo mi rostro completamente neutro. La señora Tanaka preguntó: «¿Vergonzoso cómo?» Yuki suspiró. «Ella es, ¿cómo puedo decir? Muy simple, anticuada, una maestra jubilada que nunca viajó mucho, nunca hizo nada muy interesante. Conversar con ella es aburrido». Sentí mi cara calentarse, pero mantuve la expresión plácida. Continué masticando mi sushi como si no hubiera escuchado nada. El señor Tanaka hizo un sonido vago. Luis volvió a la mesa, ajeno a todo. «¿Está todo bien, mamá? Estás muy callada». «Estoy excelente, querido, solo apreciando la comida deliciosa». La conversación continuó en japonés. La señora Tanaka, con ese modo de madre preocupada, dijo: «¿Pero ella por lo menos es amable contigo? ¿No interfiere demasiado?» Yuki tomó un trago de sake. «Amable sí, educada además incluso. Es casi irritante. Se la pasa con eso de llamar antes de venir, de preguntar si puede hacer esto o aquello. Es como si estuviera siempre pidiendo permiso para existir cerca de nosotros». Mi mano apretó la servilleta debajo de la mesa con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. Pero mi rostro permaneció sereno, levemente sonriente, completamente ignorante. El señor Tanaka comentó: «Bueno, por lo menos ella no es invasiva. Muchas suegras mexicanas son difíciles, he oído». Yuki rió. «No, invasiva no es, solo es demasiado presente a veces, ¿sabes? Luis insiste en esos almuerzos mensuales con ella, y yo siempre invento una excusa para no ir. No aguanto quedarme escuchándola hablar sobre las amigas de yoga, sobre el libro que está leyendo, sobre esas cosas sin importancia. Es deprimente. Deprimente. Mi vida era deprimente para ella». Respiré hondo por la nariz, despacio, y tomé un trago de vino. Luis me miró. «¿Te está gustando la comida, mamá?» «Está maravillosa», respondí con sinceridad. «Todo está perfecto». La señora Tanaka preguntó algo sobre los planes de Yuki y Luis para el futuro. Yuki se animó visiblemente al responder en japonés. «Estamos pensando en tener hijos pronto, pero estoy preocupada por una cosa». «¿Qué?», preguntó la madre. «Carmen, si tenemos un bebé, ella va a querer estar involucrada todo el tiempo. Va a querer ayudar, quedarse con el niño,
esas cosas. ¿Y tú no quieres eso?, preguntó el señor Tanaka. Yuki hizo una mueca. No realmente. Digo, ella es la abuela, va a tener que ver al niño, pero no quiero que ella críe a mi hijo a su manera anticuada. Ella es de esas personas que vivieron una vida pequeña, ¿sabes? Nunca arriesgaron nada, nunca fueron más allá. No quiero que mi hijo crezca creyendo que eso es suficiente. Una vida pequeña. Las palabras resonaron en mi cabeza. La mujer que atravesó el mundo sola a los 20 años, que vivió en otro país, aprendió otro idioma, construyó una carrera, crió un hijo sola después de enviudar. Una vida pequeña. Luis estaba explicando algo sobre su trabajo al señor. Tanaka en español ahora, completamente ajeno a la conversación paralela. Yo continué comiendo, mecánicamente, cada pedazo de comida volviéndose cenizas en mi boca. La señora Tanaka, intentando ser justa, dijo: «Pero ella parece ser una buena persona, Yuki». «Buena persona, sí», concordó Yuki. «Pero buena persona no significa que yo quiera pasar tiempo con ella. Es como esas tías aburridas que aparecen en Año Nuevo, ¿sabes? Eres educada, sonríes, aguantas, pero no ves la hora de que se vayan». Algo dentro de mí comenzó a romperse. 4 años. 4 años siendo educada, respetuosa, dando espacio. 4 años haciéndome pequeña para no molestarla. Y así era como ella me veía. Como la tía aburrida de Año Nuevo que la gente aguanta por obligación. Luis se volvió hacia mí. «Mamá, ¿quieres más vino?» «Sí, por favor, querido». Mi voz salió tranquila, controlada. Por dentro yo estaba hirviendo. Él llenó mi copa, sonriendo, feliz por tener a toda la familia reunida. Si tan solo supiera. El señor Tanaka cambió de tema, preguntando sobre la empresa donde Luis trabajaba. La conversación fluyó hacia temas de negocios. Yuki se volvió hacia su madre y dijo en japonés, en voz baja: «¿Sabes qué es gracioso? Carmen se queda ahí sentada con esa sonrisita, sin entender nada. A veces hasta da lástima, pero también es conveniente. Puedo hablar lo que quiera frente a ella». La señora Tanaka pareció ligeramente incómoda con eso. «Yuki, eso no es muy...». Yuki la interrumpió. «¿Qué? Ella no entiende, y aunque entendiera, ¿qué iba a hacer? ¿Reclamarle a Luis? Él siempre se pone de mi lado, ella lo sabe. Por eso se mantiene en ese plan de suegra perfecta, porque tiene miedo de perder al hijo. Miedo de perder a mi hijo». Ella tenía razón en eso, y eso dolía más que cualquier insulto. Yo tenía miedo de que Luis tuviera que elegir entre nosotras y la eligiera a ella. Miedo de quedarme aún más sola de lo que ya estaba. Entonces, yo tragaba, sonríe, aceptaba migajas. Pero mientras miraba a Yuki en ese momento, hablando sobre mí como si yo fuera un mueble inconveniente, algo cambió. La rabia que venía creciendo dentro de mí cristalizó en una claridad fría. No más. Yo no iba a hacerme más pequeña para caber en su vida. El postre fue servido. Mochi de diferentes sabores, dulces que Yuki había comprado en una pastelería japonesa cara. Todos comieron, elogiaron. La conversación volvió al español por un tiempo. Hablamos sobre los puntos turísticos que los padres de Yuki querían visitar durante el mes. Entonces la señora Tanaka, intentando incluirme, preguntó a través de Yuki: ¿su madre ya ha ido a Japón? Luis respondió por mí antes de que yo pudiera abrir la boca. No, ella nunca viajó mucho fuera de México. Unas vacaciones en Acapulco una vez, solo eso. Mi mamá es más hogareña. Yuki tradujo eso para los padres en japonés, pero añadió: sí, ella nunca fue muy aventurera. Prefiere quedarse en su zona de confort. La miré. Realmente la miré, por primera vez en la noche. Ella sostuvo mi mirada por un segundo y después desvió la vista, creyendo que yo solo estaba siendo educadamente atenta. La cena estaba llegando a su fin. Luis se levantó para buscar más sake en la cocina. El señor Tanaka estaba revisando algo en el celular. La señora Tanaka hacía un comentario sobre el mochi.
Y Yuki, creyendo que tenía una última oportunidad de hablar libremente, se volvió hacia su madre. En japonés, ella dijo: «¿Sabes, mamá? Iba a sugerirle a Luis que nos mudáramos más lejos, tal vez a otro barrio o al Estado de México, poner más distancia entre nosotros y Carmen. Pero Luis es muy apegado a ella. Tengo que ir despacio, hacer que él piense que fue idea suya». Y fue en ese momento que decidí: basta, no más. Ni un segundo más de esta farsa. No más hacerme invisible, inaudible, insignificante. Coloqué mi servilleta delicadamente sobre la mesa. Respiré hondo y abrí la boca. En japonés perfecto, fluido, con el acento de Kioto que aprendí 40 años atrás, dije: «Qué interesante escuchar lo que realmente piensas de mí, Yuki». El silencio que cayó sobre aquella mesa fue absoluto. Yuki se puso blanca, pálida como el papel. Sus ojos se abrieron tanto que pensé que se saldrían de sus órbitas. La señora Tanaka dejó escapar un pequeño grito ahogado. El señor Tanaka soltó el celular con un golpe en la mesa. Continué en japonés, mirando directamente a Yuki. 4 años. 4 años escuchando fragmentos aquí y allá, pero nunca nada tan revelador como esta noche. Una vida pequeña, ¿es eso lo que piensas? ¿Anticuada? ¿Aburrida? Luis regresó de la cocina con la botella de saqué, deteniéndose a medio camino. «Mamá, ¿qué? ¿Estás hablando japonés?» En japonés, sin quitar los ojos de Yuki, respondí: «Sí, Luis. Hablo japonés con fluidez desde hace más de 40 años. Viví 1 año en Kioto cuando tenía 20 años. Estudié, trabajé, me volví fluente. Solo nunca lo mencioné porque, bueno, nunca pareció el momento correcto». Me volví hacia Yuki. Hasta esta noche, cuando descubrí exactamente lo que mi nuera piensa de mí. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Ningún sonido salía. Traduje para Luis en español. Tu esposa pasó la cena entera insultándome en japonés, creyendo que yo no entendía. Llamó a mi vida pequeña, mi conversación aburrida. Dijo que soy como una tía latosa que la gente aguanta por obligación. Luis miró de mí hacia Yuki, confundido y comenzando a irritarse. «Yuki, ¿eso es verdad?» Yuki finalmente encontró la voz, temblorosa y fina. Yo no... Fue malinterpretado. ¿Malinterpretado?, repetí en japonés. Déjame refrescar tu memoria. Dijiste, y cito, que yo soy muy simple, que nunca hice nada interesante, que conversar conmigo es aburrido. Dijiste que mi vida es deprimente. Me volví hacia sus padres, que estaban paralizados de la impresión. Continué en japonés. Pido disculpas porque presencien esto, pero creo que ustedes deben saber el tipo de persona en la que su hija se convirtió. Alguien que se ríe a espaldas de la familia del marido, que manipula y planea alejar a un hijo de su madre. La señora Tanaka estaba visiblemente avergonzada. Ella dijo, vacilante: «Señora, nosotros no sabíamos. Si supiéramos que la señora entendía...» «¿Eso lo hace mejor?», pregunté. «¿El hecho de que ella hable así de mí solo porque creía que yo no entendería? ¿Eso no muestra aún más falta de respeto?». El señor Tanaka se aclaró la garganta. En japonés formal y serio, dijo: «La señora está completamente en lo correcto. Nuestra hija se comportó de manera vergonzosa. Pido disculpas en nombre de ella y nuestro. Esto es inexplicable». Luis todavía estaba intentando procesar lo que estaba sucediendo. «Mamá, espera. ¿Hablas japonés, fluidamente, y nunca me contaste?». Miré a mi hijo, al hombre que crié sola después de que su padre murió. Vi confusión en su rostro, pero también el comienzo de algo más, tal vez rabia por la situación en la que se encontraba. Respondí en español. Iba a contar, Luis. Cuando conocí a Yuki, pensé que sería un puente entre nuestras familias, pero algo me hizo dudar, y ahora sé que fue intuición. Alguna parte de mí sabía que yo necesitaba protegerme a mí misma. Yuki finalmente explotó. «¡Eso es absurdo!
¿Estuviste escondiendo eso a propósito para espiarme? ¿Qué tipo de persona hace eso? Me volví hacia ella, y mi voz salió helada. El tipo de persona que siente que algo está mal. El tipo de persona que aprende a confiar en sus instintos. Y esta noche probó que yo estaba en lo cierto. En japonés, me dirigí a sus padres nuevamente. Quiero que ustedes sepan que pasé 4 años intentando ser una buena suegra. Respeté los límites, di espacio, nunca interferí. Y a cambio, fui llamada peso muerto, estorbo, vida pequeña. La señora Tanaka tenía lágrimas en los ojos. Ella dijo en japonés: «Señora Carmen, estoy profundamente avergonzada. No criamos a nuestra hija para ser así». La miré, a aquella madre claramente mortificada, y sentí un destello de compasión. No era culpa de ella. En español, para que Luis entendiera, dije: «No los culpo a ustedes, pero culpo a la falta de carácter de su hija». Luis se volvió hacia Yuki, y por primera vez vi rabia real en su rostro. «Yuki, dime que eso no es verdad. Dime que no pasaste la cena entera insultando a mi madre». Yuki intentó alcanzar su mano, pero él retrocedió. «Luis, por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué?». Él prácticamente gritó. «¿Que eres falsa? ¿Que finges ser educada frente a ella y hablas mal de ella a sus espaldas? Yo te defendí tantas veces cuando mi madre parecía triste después de verte. Creí que ella estaba siendo demasiado sensible, que estaba imaginando cosas. Pero ella estaba en lo cierto todo el tiempo». Lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de Yuki. No son lágrimas de arrepentimiento, noté. Son lágrimas de quien fue atrapada, de quien perdió el control de la situación. Ella lloraba por ella misma, no por mí. «Luis, te amo. Fue solo conversación, no significa nada». «¿No significa nada?», interrumpí, volviendo al japonés. «Dijiste que quieres alejarme de mi propio nieto antes incluso de que nazca. Dijiste que no quieres que yo esté involucrada en la vida de tu hijo porque soy demasiado anticuada. Eso parece bastante significativo para mí». El señor Tanaka se levantó de la mesa. En japonés, dijo firmemente: «Yuki, levántate y pide disculpas, ahora». Yuki miró a su padre con los ojos muy abiertos. «Papá, tú no entiendes». «Yo entiendo perfectamente», la cortó él. «Le faltaste el respeto a la madre de tu marido. Nos avergonzaste. Violaste la hospitalidad básica. Levántate, ahora». Nunca había visto una escena tan vergonzosa. Yuki se levantó lentamente, temblando. Ella se volvió hacia mí, pero no logró encontrar mi mirada. En un español roto, comenzó: «Carmen, yo siento». «No», dije firmemente. «Si vas a pedir disculpas, hazlo en japonés. Seamos honestos por lo menos ahora». Ella se encogió como si hubiera sido abofeteada. En japonés, con voz temblorosa, dijo: «Pido disculpas por mi comportamiento. Fue imperdonable». Dejé de hablar y crucé los brazos, esperando. La señora Tanaka susurró algo a su hija. Yuki continuó, las palabras saliendo forzadas: «Yo estaba equivocada sobre usted, sobre su vida. No tenía derecho de juzgar o hablar así». «¿Acepté las disculpas?», pregunté retóricamente. «No, no las acepto, porque no son verdaderas. Tú solo estás arrepentida de haber sido descubierta. Si yo no hablara japonés, tú continuarías faltándome al respeto cada vez que tuvieras oportunidad». Luis estaba con la cabeza entre las manos. Cuando habló, su voz estaba quebrada. «Mamá, lo siento mucho. Tenía que haberme dado cuenta. Tenía que haber visto las señales». «Hijo, tú no tenías cómo saber», respondí gentilmente en español. «Ella fue muy cuidadosa, siempre educada frente a ti, siempre apropiada. Tú confiaste en tu esposa. No hay vergüenza en eso. Pero ahora que sabes, ahora necesitas decidir qué hacer con esa información». Un silencio pesado cayó sobre la sala. El señor Tanaka finalmente habló en español roto. «Nosotros vamos hotel. Ahora.
No es apropiado quedarse. Mucha vergüenza. Señora Carmen, por favor acepte disculpas de nosotros. Asentí con la cabeza. Las disculpas de ustedes las acepto. Ustedes fueron nada más que educados y respetuosos. La señora Tanaka se acercó a mí vacilante. En japonés dijo, ¿La señora vivió en Kioto? Sí, respondí. Por 1 año. Fue la mejor época de mi vida. Ella hizo una reverencia profunda, formal. Una reverencia que significaba respeto real, vergüenza profunda. Cuando se enderezó, había lágrimas en sus ojos. Nosotros realmente no sabíamos. Si supiéramos que la señora entendía nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra hija no se habría atrevido. Apreté gentilmente su brazo. Lo sé, y agradezco por la educación de ustedes esta noche. Ellos se prepararon para salir. Luis fue a buscar sus abrigos, con los movimientos mecánicos de un hombre en shock. Yuki permaneció parada en medio de la sala, perdida, sin saber qué hacer o decir. Cuando los padres estaban listos para salir, la señora Tanaka se volvió hacia su hija. En un japonés severo dijo, «Tú vienes con nosotros. Te vas a disculpar apropiadamente, de la manera en que te enseñamos, y vas a pensar sobre el tipo de persona en la que te convertiste». «Pero yo vivo aquí», Yuki protestó débilmente. «Esta noche tú vienes al hotel con nosotros», dijo el señor Tanaka con firmeza. «Tu marido necesita espacio para pensar, y nosotros necesitamos tener una conversación seria sobre respeto y familia». Yuki miró a Luis, súplica obvia en sus ojos. Él desvió la mirada. «Creo que es mejor así», dijo él calmadamente. «Necesito tiempo para procesar todo esto. Hablamos mañana». Vi el momento en que el corazón de ella se partió, pero no sentí lástima. Sentí justicia. Sentí reivindicación. Sentí, por primera vez en 4 años, que yo importaba. Ellos salieron en silencio. El señor y la señora Tanaka hicieron reverencias educadas hacia mí antes de partir. Yuki no miró hacia atrás. Cuando la puerta cerró, Luis y yo nos quedamos solos en aquella sala de comedor aún llena de comida. El olor a tempura y saqué colgado en el aire como un recuerdo de cómo la noche había comenzado inocentemente. Luis se hundió en una silla, con las manos cubriendo el rostro. «Mamá», dijo, la voz ahogada, «lo siento mucho, lo siento tanto». Me senté a su lado y puse mi mano en su hombro. «Hijo, tú no tienes nada por lo que disculparte». «No, sí tengo», levantó la cabeza, ojos rojos. Yo debería haberme dado cuenta. Las veces que parecías triste después de verla, las veces que rechazabas invitaciones. Yo siempre decía que estaba todo bien, que tú estabas siendo demasiado sensible. Yo la elegí a ella en lugar de creerte a ti. Respiré hondo. Luis, tú la amabas, confiabas en ella. Es eso lo que se hace en un matrimonio. No voy a culparte por eso, pero ahora sabes la verdad. La cuestión es, ¿qué vas a hacer? Él se pasó las manos por el cabello, angustiado. No lo sé. Es decir, yo la amo, o la amaba, ya no sé. ¿Cómo puedo confiar en alguien que habló así de ti? ¿De mi madre? ¿La mujer que me crió sola, que sacrificó tanto por mí? Sentí lágrimas picar mis ojos. Nosotros podemos conversar sobre eso después, hijo. Tú estás en shock ahora. No, dijo firmemente. Necesito hablar ahora. Necesito que sepas. Fuiste la mejor madre que alguien podría tener. Cuando papá murió, tenías todas las razones para derrumbarte. Pero no te derrumbaste. Trabajaste, me criaste, me diste educación, amor y estabilidad. Y yo te retribuí dejando que mi esposa te tratara como nada, completé suavemente. Ella me trató como si yo fuera nada. Él golpeó el puño en la mesa, haciendo que los platos temblaran. No voy a perdonar eso. No sé si pueda. Hijo, esa es una decisión que solo tú puedes tomar. No me voy a quedar entre ustedes. Si tú decides que la amas lo suficiente para trabajar en eso... Él me interrumpió. No. Tú no eres quien está entre nosotros. Ella es quien se puso entre tú
Y yo. Ella es quien mintió, manipuló, faltó al respeto. Si hay un fin en este matrimonio, será culpa de ella, no tuya. Nos quedamos sentados en silencio por un momento. Finalmente pregunté, ¿sabías que ella quería mudarse lejos de mí? Él pareció sorprendido. ¿Qué? No. ¿Cuándo mencionó eso? Esta noche, respondí. En japonés, a sus padres. Dijo que quería poner más distancia entre ustedes y yo, pero que tenía que ir despacio, hacerte pensar que era idea tuya. Su rostro se puso rojo. Ella me estaba manipulando, planeando todo esto, y yo probablemente habría estado de acuerdo sin ni siquiera saber. Probablemente estuve de acuerdo. Ella es inteligente así, sabe cómo plantar ideas, cómo hacerlo parecer natural. Él me miró con una nueva percepción. ¿Ella hizo eso antes? ¿Intentó alejarme de ti? Suspiré. Pequeñas cosas. Mencionar que yo parecía cansada cuando hablabas de visitarme. Sugerir que tus almuerzos conmigo estaban interfiriendo en su tiempo de pareja, pero siempre sutilmente, siempre con preocupación falsa. Él cerró los ojos. Soy un idiota. No, respondí firmemente. Tú confiaste. Eso no te hace idiota, te hace humano. Mamá, él tomó mi mano. Necesito que sepas. Nunca más voy a dejar que alguien te trate así. Nunca. Tú eres la persona más importante de mi vida. Siempre lo fuiste. Las lágrimas que yo estaba conteniendo finalmente cayeron. Luis me abrazó y lloré en su hombro como no lloraba hace años. Llegué a pensar que yo era el problema, confesé. Que yo era demasiado aburrida, demasiado anticuada, que mi vida era demasiado pequeña para ser interesante. Tu vida no es pequeña, dijo él ferozmente. Viviste en Japón, mamá. En Japón, sola, a los 20 años. ¿Cuántas personas hacen eso? Casi me reí a través de las lágrimas. Yuki no sabe eso. Ella cree que nunca hice nada interesante. Entonces, vamos a contarle, dijo él. Vamos a sentarnos y tú vas a contar cada historia, cada aventura, cada cosa que ella asumió erróneamente sobre ti. Yo negué con la cabeza. Luis, no necesito probarle nada a ella. Yo sé quién soy, y ahora ella sabe que entiendo japonés. Eso ya es suficiente. Él se quedó quieto por un momento. Entonces preguntó, Mamá, ¿por qué nunca contaste que hablabas japonés? Cuando te presenté a Yuki, ¿por qué no lo mencionaste? Suspiré. Honestamente, intuición. Algo en la manera en que ella me miró en aquella primera cita me dijo que tuviera cuidado, y cuanto más tiempo pasaba, más extraño se volvía a revelarlo. Entonces lo guardé como un secreto, una protección. Y te salvó, dijo él. Si ella lo hubiera sabido, habría sido más cuidadosa. Tú nunca habrías descubierto lo que ella realmente piensa. Exactamente. Nos quedamos allí sentados por un tiempo más, en un silencio cómodo. Finalmente, Luis preguntó, ¿qué vas a hacer ahora, mamá? Voy a casa, a dormir, y mañana voy a continuar mi vida pequeña y aburrida. Respondí con una sonrisa irónica. Él se rió sin humor. Tu vida no es pequeña, es rica, es plena, y yo fui ciego de no ver eso, de no defender eso. Ahora lo ves, dije yo, y eso es lo que importa. Él me llevó a casa. Durante el trayecto, nos quedamos principalmente en silencio. Antes de que yo saliera del auto, él sostuvo mi mano. Mamá, independientemente de lo que pase con mi matrimonio, tú y yo estamos bien. Más que bien. Gracias, hijo. Eso significa todo para mí. Él esperó hasta que yo entrara a casa antes de irse. Cuando cerré la puerta detrás de mí, finalmente permití que la noche me golpeara completamente. Me senté en el sofá, en mi sala silenciosa, y comencé a reír. No una risa alegre, sino una risa de liberación, de alivio, de 4 años de tensión finalmente deshaciéndose. Aquella noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de shock en el rostro de Yuki cuando comencé a hablar japonés.
Veía el orgullo en los ojos de sus padres cuando se dieron cuenta de que yo entendía su cultura. Veía a mi hijo defendiendo a la madre que casi perdió por causa de una mujer manipuladora. A la mañana siguiente, desperté con una serie de mensajes. Luis me había mandado un texto a las 6 de la mañana. Casi no dormí. Hablemos hoy. Necesito consejos. Había también, sorprendentemente, un mensaje de la señora Tanaka. Ella había conseguido mi número con Luis y escribió en japonés. Señora Carmen, por favor, permítanos visitarla. Necesitamos conversar apropiadamente. Mi marido y yo estamos profundamente perturbados con lo que sucedió. Respondí en japonés. Pueden venir a tomar té a las 3 de la tarde, si quieren. Mi dirección la tiene Luis. Pasé la mañana arreglando la casa, preparando té, organizando pensamientos. Alrededor del mediodía, Luis apareció. Parecía exhausto, como si no hubiera dormido nada. Entró, fue directo a la cocina, se sirvió café. Conversé con Yuki esta mañana, comenzó. ¿Y? ¿Cómo fue? Ella lloró mucho, pidió disculpas varias veces. Dijo que no sabe qué le pasó, que estaba nerviosa con los padres aquí, que dijo cosas que no pensaba realmente. ¿Y le creíste?, pregunté, manteniendo mi tono neutro. Él hizo una pausa larga. No, no le creí, porque incluso llorando, incluso pidiendo disculpas, ella no logró mirarme a los ojos y decir que estaba equivocada sobre ti. Apenas dijo que estaba equivocada en hablar así. Es una diferencia sutil, observé, pero importante. Exactamente. Él estuvo de acuerdo. Ella está arrepentida de haber hablado, no de pensarlo. Tomó un trago de café. Le dije que necesito tiempo, que no puedo simplemente tragarme esto y seguir adelante. ¿Ella entendió?, pregunté. ¿O intentó hacerte sentir culpable? Él sonrió amargamente. Intentó un poco de los dos. Dijo que el matrimonio es sobre perdón, que todo el mundo dice cosas cuando está nervioso, que ella ama a nuestra familia. Pero cuando pregunté específicamente si ella te respetaba, si lograba imaginarte participando de la vida de nuestro futuro hijo, ella vaciló, y la vacilación lo dijo todo. Mi corazón dolió por él. Hijo, siento mucho que estés pasando por esto. No lo sientas, dijo firmemente. Tú no causaste esto. Ella lo causó, y yo necesito decidir si puedo pasar por encima de esto o no. Sus padres vienen aquí a las 3, mencioné. Pidieron hablar conmigo. Él pareció sorprendido. ¿En serio? Creo que ellos quieren disculparse apropiadamente y tal vez entender quién soy yo realmente. Luis asintió pensativo. ¿Puedo quedarme? Quiero escuchar eso también. Claro. A las 3 en punto, el timbre sonó. Abrí la puerta para encontrar al señor y la señora Tanaka, formalmente vestidos, cargando un regalo envuelto bellamente. Hicieron reverencias profundas. Los invité a pasar. Luis estaba en la sala. Se levantó educadamente cuando ellos entraron. Serví té japonés que había comprado especialmente en tazas adecuadas. Nos sentamos y por un momento apenas bebimos en silencio respetuoso. Finalmente, la señora Tanaka habló en japonés. Señora Carmen, mi marido y yo pasamos la noche entera conversando sobre lo que sucedió. Estamos profundamente avergonzados, no solo por el comportamiento de nuestra hija, sino por no haber visto el tipo de persona en la que ella se estaba convirtiendo. Continué bebiendo té, esperando. El señor. Tanaka continuó. Cuando descubrimos que la señora vivió en Kioto, que habla nuestro idioma fluidamente, que entiende nuestra cultura, nos dimos cuenta de cuán ciegos fuimos. La señora podría haber construido un puente entre nuestras familias, pero nuestra hija destruyó esa posibilidad antes incluso de que existiera. No la destruyó completamente, respondí gentilmente. Ustedes están aquí ahora, estamos conversando. El puente todavía puede ser construido, solo que sin Yuki como intermediaria. La señora Tanaka tenía lágrimas en los ojos. La señora es muy generosa, más de lo que merecemos. Mi marido y yo queríamos que supiera. Nosotros la respetamos,
Respetamos su viaje, su vida, sus elecciones. Yuki estaba completamente equivocada sobre la señora. Gracias, dije sinceramente. Eso significa mucho. El señor Tanaka se inclinó hacia el frente. ¿Puedo preguntar, señora Carmen, sobre su época en Kioto? ¿Cómo fue? Sonreí, recordando. Fue transformador. Tenía 20 años, nunca había salido de México, y de repente estaba del otro lado del mundo. Pasé la próxima hora contando historias. Sobre la familia que me acogió, sobre aprender la ceremonia del té, sobre perderme en Kioto y ser ayudada por extraños amables, sobre festivales y templos y darme cuenta de que el mundo era mucho más grande de lo que yo imaginaba. Luis escuchaba fascinado. Mamá, nunca me contaste esas historias, no en detalles así. Tú nunca preguntaste, hijo, respondí gentilmente, y yo aprendí a guardar esas memorias para mí. No a todo el mundo le importan las aventuras de una vieja maestra. La señora Tanaka protestó. La señora no es vieja, y esas historias son maravillosas. Nuestra hija, ¿ella no sabe nada de eso? No, confirmé. Nunca hubo oportunidad de contar. El señor Tanaka sacudió la cabeza tristemente. Ella juzgó sin conocer. Eso es vergonzoso. En nuestra cultura, el conocimiento y el respeto a los mayores son fundamentales. Ella olvidó esas lecciones. Luis preguntó a los padres de Yuki, ¿ustedes se van a quedar todo el mes como planearon? Ellos intercambiaron miradas. La señora Tanaka respondió, sí, pero tal vez no nos quedemos tanto tiempo en el departamento de Yuki y Luis. No queremos crear tensión. Si me permiten, intervine. Me gustaría mostrarles la Ciudad de México. Los lugares que un turista normal no ve. Puedo ser su guía si quieren. Los ojos de ella brillaron. ¿En serio? ¿La señora haría eso? Con gusto, respondí. Tengo tiempo libre, y sería maravilloso practicar mi japonés con hablantes nativos nuevamente. Ellos aceptaron inmediatamente. Pasamos la próxima hora planeando paseos, intercambiando números de teléfono, combinando detalles. Luis observaba con algo que parecía alivio. Cuando ellos salieron, él se quedó. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó, pero no de forma acusatoria. Estaba genuinamente curioso. «Me estoy negando a ser pequeña», respondí. «Yuki me llamó vida pequeña. Voy a mostrarle a ella y a todos qué tan grande puede ser mi vida». Él sonrió. «Eres increíble, ¿lo sabías?». «Estoy empezando a creerlo nuevamente», admití. Durante las próximas semanas me convertí en guía turística de los padres de Yuki. Los llevé a museos, restaurantes escondidos, les mostré la arquitectura histórica del centro histórico, el mercado de Coyoacán, parques que ni los residentes conocían bien. Conversábamos en japonés y yo sentía mi fluidez volviendo completamente, más fuerte que antes. Ellos me trataban con respeto genuino, hacían preguntas sobre mi vida, mi carrera como maestra, mis pasatiempos. Les conté sobre el club de lectura que coordinaba, sobre mis clases de yoga, sobre las amigas con quienes viajaba ocasionalmente. Mi vida pequeña de repente parecía rica, llena, significativa. Luis se unía a nosotros a veces. Veía al hijo redescubriendo a la madre, viéndome no apenas como la mujer que lo crió, sino como una persona completa, con historia, sueños, realizaciones. Yuki raramente aparecía en esos paseos. Cuando aparecía, se quedaba callada, incómoda, claramente sin saber cómo actuar cerca de mí ahora. Un día, cerca de 3 semanas después de la cena fatídica, la señora Tanaka y yo estábamos tomando té en mi casa. Ella sostenía la taza con cuidado y dijo, «Carmen, ¿puedo ser honesta contigo?». «Claro. Creo que mi hija tiene envidia». Parpadeé, sorprendida. «¿Envidia? ¿De mí?». Ella asintió. Ella construyó una imagen de ti en su cabeza, la suegra aburrida, anticuada, limitada. Pero ahora está viendo quién eres realmente. Alguien que viajó, que habla idiomas, que tiene amigos, pasatiempos, una vida plena.
y creo que ella se dio cuenta de que su propia vida tal vez no sea tan grande como creía. Era una observación perspicaz. Yuki trabajaba mucho, sí, tenía una buena carrera, pero no tenía muchos amigos cercanos, no tenía pasatiempos más allá del trabajo, pasaba los fines de semana principalmente en casa o en eventos de trabajo. Comparada a la vida que yo le estaba mostrando a sus padres, tal vez la de ella pareciera pequeña. No quiero que ella se sienta mal, dije yo. Solo quiero que me respete. La señora Tanaka puso la mano sobre la mía. Tú mereces respeto. Y más que eso, mereces ser conocida. Mi marido y yo volvemos a Japón la próxima semana, pero queremos mantener el contacto. Tu amistad se volvió preciosa para nosotros. Sentí lágrimas en los ojos. Para mí también. Un poco antes de que ellos regresaran a Japón, hubo una última cena. Esta vez fue Luis quien la organizó en un restaurante neutral. Todos estaban allí: Luis, Yuki, sus padres y yo. La atmósfera estaba tensa al principio, pero el señor Tanaka, en un gesto de respeto, pidió que yo hiciera el pedido para todos en japonés, consultando sobre preferencias alimentarias. Yuki observó mientras yo conversaba fluidamente con el mesero japonés, haciendo recomendaciones, explicando platos. Vi algo en su rostro. No exactamente arrepentimiento, sino reconocimiento. Reconocimiento de que ella había subestimado completamente quién era yo. Durante la cena, la señora Tanaka contó historias sobre nuestros paseos, sobre los lugares que yo les había mostrado, sobre conversaciones que tuvimos. Luis escuchaba orgulloso. Yuki escuchaba en silencio, cada vez más callada. Cuando llegó el postre, ella finalmente habló. Se dirigió a mí en japonés, su voz baja. Carmen, yo estaba equivocada sobre usted, completamente equivocada. Esperé. Ella continuó. Yo construí una imagen en mi cabeza de quién era usted, y usé esa imagen para sentirme superior, para justificar mi comportamiento. Pero usted no es esa imagen. Usted es mucho más. Y yo desperdicié 4 años que podríamos haber pasado realmente conociéndonos. Fue la disculpa más sincera que ella había ofrecido. La miré a aquella mujer que había causado tanto dolor, pero que ahora parecía genuinamente confrontada con sus propios prejuicios. Gracias por decir eso, Yuki, pero las palabras son solo el comienzo. Las acciones son lo que importa ahora. Ella asintió. Lo sé, y voy a pasar el resto del tiempo que tengamos juntas intentando probar que cambié, si usted me da la oportunidad. Miré a Luis. Él me observaba, esperando mi reacción, pero sin interferir. La decisión era mía. Finalmente, respondí, una oportunidad, pero el respeto necesita ser ganado de vuelta, no asumido. Entiendo, dijo ella. Sus padres observaban con aprobación cautelosa. El resto de la cena fue menos tenso. No era cómodo exactamente, pero era un comienzo. Un recomienzo basado en honestidad en vez de ilusiones. Cuando los padres de Yuki volvieron a Japón, prometieron regresar. Y prometieron mantener contacto regular conmigo. En las semanas siguientes, Yuki realmente intentó. Comenzó pequeño, invitándome a almuerzos, solo nosotras dos. Pidió que le contara historias sobre Japón, sobre mi vida. Por primera vez, ella realmente escuchaba. Un día, ella preguntó vacilante, ¿usted podría enseñarme? ¿Enseñarte qué? Japonés. Quiero decir, yo hablo, pero usted habla de una manera diferente, más profunda. Consideré. Habría dicho que no algunas semanas atrás, pero vi esfuerzo genuino en ella. Podemos intentar, respondí. Comenzamos clases semanales. Durante esas clases conversábamos no solo sobre gramática, sino sobre cultura, sobre respeto, sobre asumir lo mejor sobre las personas en vez de lo peor. No sé si mi matrimonio con Luis va a sobrevivir, admitió ella un día. Estamos en terapia, pero el daño fue grande. ¿Y tú? Pregunté. ¿Tú crees que logras mirarlo a él, a mí, a esta familia,
¿Con respeto real? Estoy intentando, dijo ella. Todos los días. Algunos días son más fáciles que otros, pero estoy intentando. Meses pasaron. Su matrimonio sobrevivió, pero cambió. Yuki era más cuidadosa ahora, más consciente. Todavía había tensión a veces, pero también había esfuerzo genuino. ¿Y yo? Yo florecí. Retomé estudios formales de japonés. Me inscribí en clases avanzadas en la universidad. Comencé a traducir literatura japonesa como freelancer. Viajé a Japón para visitar a los padres de Yuki y volver a visitar Kioto después de 40 años. Fue mágico, curativo, transformador de nuevo. Luis y yo nos volvimos más cercanos que nunca. Él veía a su madre completamente ahora, no solo a la cuidadora, sino a la persona entera. Y Yuki, lentamente, dolorosamente, estaba aprendiendo a ver también. No sé si algún día seremos cercanas. Tal vez no. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes, pero tenemos respeto mutuo ahora. Tenemos honestidad. Y cuando, un año después de aquella cena fatídica, Yuki anunció que estaba embarazada, ella me miró a los ojos y dijo en japonés: «Quiero que mi hijo conozca a su abuela, la abuela real, no la imagen que creé. Quiero que él aprenda con su fuerza, su coraje, sus historias». Sentí lágrimas en los ojos. Sería un honor. Mi nieto nació en la primavera. Cuando lo sostuve por primera vez, le susurré en japonés: «Tienes una historia increíble por delante, pequeño. Y tu abuela va a estar aquí para contarte todas las historias». Miré hacia arriba y vi a Yuki observando. Ella tenía lágrimas en los ojos también. «Gracias», dijo ella en japonés, «por darme la oportunidad de hacerlo mejor, por no desistir de nosotros». «No desistí porque vi esfuerzo real», respondí, «y porque aprendí que las personas pueden cambiar, si realmente quieren». No fue un final de cuento de hadas. Las cosas no se volvieron perfectas de repente. Todavía teníamos momentos difíciles, conversaciones incómodas, viejos patrones intentando resurgir. Pero teníamos una base de honestidad ahora, y yo tenía algo que no tenía hace años: mi voz de vuelta. Aquella noche de octubre, cuando abrí la boca y hablé japonés por primera vez frente a ellos, no estaba solo revelando un secreto. Me estaba negando a ser invisible. Estaba reivindicando mi espacio, mi historia, mi valor. Yuki me llamó vida pequeña. Pero lo que ella no entendía es que una vida no se mide por cuánto espacio ocupa en el mundo, sino por cuánta profundidad tiene. Y mi vida tenía océanos de profundidad que ella nunca se había tomado la molestia de explorar. Ahora, siempre que alguien intenta disminuirme, invisibilizarme, hacerme sentir que no soy suficiente, recuerdo aquella noche. Recuerdo la expresión de shock en el rostro de Yuki. Recuerdo mi voz, firme y clara, hablando un idioma que ella creía que yo no conocía. Y recuerdo que tengo el poder de revelarme, de sorprender, de negarme a ser pequeña. Ese es mi mensaje para cualquiera que se siente invisible, subestimado, reducido. Tienes más dentro de ti de lo que las personas ven. Tienes historias, talentos, profundidades que sorprenderían a aquellos que te juzgan superficialmente. Y cuando el momento correcto llegue, no tengas miedo de revelarte completamente. No tengas miedo de hablar el idioma que ellos no saben que tú conoces. No tengas miedo de mostrar las partes de ti que mantuviste escondidas por seguridad. Porque al final, ser visto completamente, ser conocido realmente, es mucho más valioso que ser amado por una versión disminuida de quién eres. Aquella noche cambió todo. No solo mi relación con Yuki o la dinámica familiar, sino mi relación conmigo misma. Dejé de hacerme pequeña. Dejé de aceptar migajas de respeto. Dejé de esconder partes de mí que creía que incomodarían a los otros. Y descubrí que cuando te levantas completamente, cuando reivindicas tu espacio, las personas correctas te respetan por eso. Las personas incorrectas se alejan, y eso también es un regalo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios
¿Qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.